No, mira, arranca. Bueno, nosotros como habíamos hablado sobre como segunda parte del video, vamos a hablar sobre los descuentos. Bien, tenemos descuentos adelantados con tasa D y descuentos vencidos con tasa I. Nosotros vamos, primero, como habíamos hablado sobre los descuentos son cuando nosotros traemos un valor hacia un periodo de tiempo futuro, hacia un periodo de tiempo inicial, donde nosotros vamos a calcular eso. Bueno, en el compuesto de tasa adelantada nosotros vamos a ver una manera distinta de hacerlo. ¿Cuál es la diferencia entre simple y este compuesto? La diferencia principalmente la podemos observar acá en el cuadro de marcha, siendo así que, como podemos observar, dependiendo del periodo que nosotros vayamos teniendo, nuestro valor nominal va a ser acumulativo. ¿Cómo va a ser acumulativo? Bueno, eso va a ser dependiendo de la tasa que nosotros tengamos, la vamos a ir calculando. Como podemos ver acá, el descuento va a ser n por d, y además el valor inicial va a ser igual a este valor nominal menos el descuento que ya lo habíamos calculado dependiendo de la tasa que nosotros tengamos. Y así vamos a ir, nos va a dar un resultado como n sub 1, que va a ser igual a el valor acumulativo que estaba mencionando anteriormente. Como tenemos el descuento y en lo que veníamos hablando anteriormente, tenemos una ley financiera. Esta ley financiera nos dice que nuestro factor de actualización va a ser, entre paréntesis, 1 menos d elevado a la n, que son los números de periodos, y vamos a tener para calcular el descuento entre un periodo 0 o un m, que la fórmula es n entre corchetes 1 menos el factor de actualización. Para el descuento unitario tenemos 1 menos ese factor de actualización, porque estamos calculando de un solo periodo. Después, para calcular el descuento periódico, nos damos cuenta de que, ya que vamos a calcular a periodos a futuro, tenemos el descuento de actualización menos el descuento de actualización. Lo que cambia es el exponente, que es p más 1. Utilizando factoreo y cálculos matemáticos, llegamos a que una fórmula final de 1 menos d elevado a la p por d. Esto quiere decir que es decreciente. También lo que tenemos es la intensidad, que la intensidad es igual al rendimiento en el cuadro de marcha, donde tenemos esta fórmula que sería un factor de actualización, pero con exponente p, por d elevado, o sea, sobre un factor de actualización, lo mismo que arriba, a la p. Si simplificamos, esto nos da d. ¿Qué quiere decir? Que d es constante, que el descuento va a ser constante y siempre va a ser el mismo al paso de los periodos. Bueno, nosotros cómo podemos resolver, sin tener que hacer este cuadro de marcha, cómo podemos resolver nosotros por un monto o cómo queremos nosotros calcular algún periodo, alguna tasa, lo hacemos por las siguientes fórmulas. La primera fórmula va a ser el valor nominal, va a ser igual al valor inicial dividido 1 menos d elevado a la tasa n, o perdón, al periodo que nosotros tengamos. Entonces, si nosotros hacemos pasaje de términos matemáticos, podemos hallar también la fórmula del valor inicial que nosotros podamos conseguir, que va a ser igual al valor nominal multiplicado, lo que pasa dividiendo, acá se multiplica, 1 menos d, la tasa, elevado a nuestro plazo que nosotros tengamos. A su vez también podemos conseguir el de tasa, que la tasa d va a ser igual a 1 sobre el valor inicial dividido el valor nominal que se nos dé propiamente, y luego lo vamos a elevar a 1 dividido el plazo. Luego, así también, en base a esta fórmula podemos nosotros sacar lo que vendría siendo la fórmula para encontrar este plazo. Este plazo va a ser igual a n, que va a ser igual al logaritmo natural del valor inicial menos el logaritmo natural del descuento o del valor nominal, dividido el logaritmo natural de 1 menos d. Una vez explicada la fórmula, vamos a dar un ejemplo práctico de cómo demostramos que esto funciona, y es así, utilizando los siguientes datos, donde n, el valor inicial, es de 15.000 en un periodo de 3 meses y una tasa d del 6%. Ponemos todos los periodos, o sea, de los valores en el primer periodo, calculamos utilizando las fórmulas que ya vimos acá arriba, y tenemos que nuestro valor nominal al paso de los periodos va a crecer, nuestro descuento también va a crecer y nuestro valor final también va a crecer. Explicando y mostrándolo de una manera práctica lo que habíamos hecho con fórmulas acá arriba. Bueno, nosotros, para poder calcular, como habíamos dicho, ¿cómo sabemos que estamos llevando bien el procedimiento? Bueno, aplicamos las fórmulas. Nosotros queremos, por ejemplo, saber en qué periodo nosotros estamos cuando nosotros tenemos un
valor inicial de 13.256 y un valor nominal de 15.000 pesos. Y una tasa de, bueno, el 6%, por ejemplo. Bueno, nosotros vamos a realizar la fórmula y aplicamos el logaritmo natural de 13.256 menos el logaritmo natural de 15.000. Todo esto dividido el logaritmo natural de 1 menos 0,6. Y esto nos va a dar a 1,99. Como estamos hablando de periodos en meses, entonces vamos a especificar que estamos hablando del segundo periodo, que es el mismo valor que nosotros estamos explicando, ¿no? Y bueno, para nosotros poder saber una explicación de ley financiera o en esta práctica, vamos a decir que, por ejemplo, el rendimiento va a ser igual a la intensidad periódica. Habíamos dicho que la intensidad periódica era una D constante, una tasa D. Y bueno, el rendimiento en este caso va a ser el descuento sobre el valor inicial que nosotros vayamos teniendo en base a los periodos que vayamos consumiendo. Siendo así que todos van a ser igual a 0,6, pero si lo llevamos a porcentaje va a ser igual a un 6%, que es el número de tasa que se nos da. Entonces, quedando así explicada que la ley financiera, que el 6% en este caso va a ser igual a la tasa D que nosotros otorguemos. Terminando con lo que es descuento de tasa D, vamos a pasar a ver descuento con tasa I. ¿Qué quiere decir que es con tasa I? Que estamos calculando el descuento con una tasa vencida, algo que ya pasó. Entonces vamos a calcular en base de un valor nominal que nosotros ya conocemos. Por ende, el valor nominal va a ser constante a diferencia del descuento con tasa D, que siempre va a ir creciendo. En este cuadro de marcha lo que vemos es que nuestro nuestro valor nominal o inicial siempre va a ser el mismo. En este caso es 1. Nuestro valor final va a ir creciendo al paso de los periodos porque siempre nuestro factor de actualización se va a estar elevando al paso de los periodos. Y nuestro descuento, al subir nuestro valor final, va a también ir subiendo. Bueno, como nosotros teníamos una ley financiera dentro del descuento de tasa, nosotros en el tasa adelantada, en el descuento de tasa vencida vamos a tener lo mismo, vamos a tener las mismas leyes financieras, pero acá van a ocurrir ciertos cambios en base a las mismas fórmulas que vayamos viendo. Entonces, siendo así el factor de actualización 1 dividido 1 más i elevado a la n, cuando en el descuento de tasa D era 1 menos d elevado a la n. Bueno, acá podemos ver que hay una primera diferencia entre ambos descuentos. ¿No? Cuando queremos hablar de un descuento en un periodo cero a un periodo enésimo, entonces estamos explicando que n va a ser multiplicado por 1 menos 1 sobre, dividido, 1 más i elevado a la enésima potencia. O sea, el n significa los periodos que nosotros tengamos. Después el descuento unitario es cuando nosotros tenemos un valor nominal igual a 1. Es así entonces cuando nosotros tenemos 1 menos 1 dividido 1 más i elevado a la n. Y luego el descuento periódico es aquel que nosotros vamos a saber este descuento entre dos periodos. Así vamos a entender entonces 1 dividido 1 más i al periodo que nosotros tengamos menos 1 dividido n menos i al descuento anterior, ¿sí? al periodo anterior que nosotros hayamos obtenido, siendo así que la fórmula nos queda igual a 1 menos 1 más i elevado a la menos 1, que esto va a indicar que es decreciente. Así, a su vez, también tenemos la mera intensidad, que la intensidad va a ser el descuento periódico dividido el valor inicial al inicio de la operación que nosotros obtengamos, siendo así que entre pasaje de términos y simplificaciones matemáticas vamos a obtener la misma fórmula que podemos obtener acá, i dividido 1 más i, que si nos podemos analizar va a ser la misma fórmula que nosotros veíamos cuando explicamos tasas, que va a ser la misma fórmula de una tasa D, de pasar una tasa i a una tasa D o viceversa. Entonces podemos decir y analizar que en un descuento de tasa I la intensidad va a ser similar o igual a una tasa D constante. Como en el descuento de tasa lo teníamos, en el descuento de tasa I también tenemos la fórmula para poder calcular valores teniendo diferentes datos. Para calcular nuestro valor final, que también va a ser nuestra fórmula mater, tenemos que es n sobre 1 más i elevado a la n. En este caso es el factor de actualización, nada más que en vez de poner 1 lo reemplazamos por n.
A su vez, también tenemos para calcular n sobre b, que es igual a 1 más i elevado a la n, para calcular nuestro descuento, para calcular nuestro interés y para calcular el número de periodos, que es la misma fórmula que para calcular el descuento con tasa D, nada más que lo que va a cambiar es que lo vamos a calcular sobre i1 más i logaritmo natural. Bueno, a su vez nosotros tenemos un descuento continuo. Como nosotros hablamos sobre tasa I, como habíamos visto en la parte anterior del video, que estábamos hablando de capitalización compuesta, teníamos una capitalización continua. Y bueno, acá en descuento de tasa I vamos a tener un descuento continuo. Si podemos ver, tiene muchas cosas similares a las mismas fórmulas de la capitalización compuesta. La única diferencia, ¿cuál es? Primero es que nosotros no, como cuando hablamos de descuento no estamos hablando de la misma nomenclatura, es decir que no vamos a utilizar C sub n o C sub 0. En lugar de eso vamos a utilizar la B de valor inicial y la N de valor nominal. Eso es en primero. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros podemos sacar la fórmula de valor inicial, que va a ser igual al valor nominal por el número de Euler elevado a delta por n. ¿Sí? Y así a su vez nosotros podemos sacar delta, que delta va a ser el logaritmo de b menos el logaritmo de n, perdón, menos el logaritmo de b dividido n. Y también, haciendo simple pasaje de términos matemáticos de esta forma, nosotros podemos realizar lo que vendría siendo el plazo, el periodo, que va a ser el logaritmo de n menos el logaritmo de b sobre delta, para calcular el descuento continuo, que habíamos dicho que este descuento era cuando nosotros teníamos un descuento en un instante de tiempo, que va a ser continuamente actualizado. Antes de pasar a la explicación de gráficos, vamos a ver un ejemplo práctico de la aplicación de fórmulas que vimos anteriormente. Es este de acá, teniendo los datos de un valor inicial de 40.000 pesos, un periodo de 4 meses y una tasa I del 8%. Al calcular nuestro cuadro de marcha, nos damos cuenta que nuestro valor inicial siempre va a ser el mismo, que va a ser 40.000 pesos. Vamos a calcular nuestro valor final, que va a ir creciendo porque lo vamos a ir elevando al número de periodos. Al primer periodo va a ser el mismo valor, al segundo periodo va a ser al cuadrado, al cubo, a la cuarta y así sucesivamente con la cantidad de números de periodos que tengamos. Y al ir incrementando ese valor, también va a ir, el descuento va a ir incrementando también. Bueno, a su vez, nosotros si queremos sacar una tasa, por ejemplo, si no tenemos una tasa y queremos calcularla, entonces podemos utilizar las fórmulas y verificar que estamos utilizando la misma tasa en este cuadro de marcha. Aplicamos la fórmula con los datos ya mencionados. Entonces, por ejemplo, si queremos, ponemos un ejemplo, ¿no? Tenemos de valor inicial, de valor nominal 40.000 pesos, dividido el valor inicial, que va a ser 31.753,28. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, imaginemos que nosotros queremos ver la tasa dentro del periodo, el tercer periodo. Entonces todo esto va a ser los datos que nosotros tengamos incluidos en el tercer periodo. Siendo así que la raíz, que si lo vemos en la fórmula va a estar elevada a la enésima. Esta va a ser la raíz cúbica. ¿Por qué? Porque estamos hablando del tercer periodo. Y a todo esto lo restamos con 1. Va a ser igual a 0,08 en tanto por 1. Y si lo ponemos en porcentaje, damos efectivamente que va a ser el 8% que previamente nos habíamos puesto como dato. Lo que vamos a hacer ahora es demostrar gráficamente el comportamiento del valor y del descuento aplicando las derivadas sobre las fórmulas mater de estas mismas. Para calcular la gráfica de nuestro valor final, lo que hacemos es sacar la primera derivada, lo que nos da un valor negativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es decreciente. Y en la segunda derivada nos da un valor positivo, lo que quiere decir que es convexa. Voy a hacer una aclaración antes de seguir, que me confundí al explicarlo, que es que dije que el valor iba aumentando, pero es todo lo contrario, el valor va decreciendo. Al irse aumentando el exponente, el denominador se va haciendo cada vez más chico, o sea, más grande, entonces cada vez se divide en un número más grande, por ende se hace menor el valor. Lo podemos ver en el comportamiento de la gráfica acá. Comienza un valor alto y al paso de los periodos va disminuyendo ese valor. Después, para calcular el descuento,
lo mismo, no calcular, verificar. Sacamos la primera derivada, lo que nos da que es negativa, entonces va a crecer la derivada. Y la segunda derivada va a ser negativa también, por lo tanto va a ser cóncava hacia arriba. Lo que vamos viendo acá, mientras se va multiplicando, esto va creciendo y esto mientras se va dividiendo por un número más grande va decreciendo. Bueno, a su vez también podemos sacar los valores de la gráfica de un descuento de tasa vencida. Hacemos lo mismo, el mismo procedimiento que hicimos con tasa adelantada y, por ejemplo, agarramos el valor agarramos la fórmula mater, que sería el valor inicial igual a n sobre 1 más i elevado a la n. Bueno, para hacer la mejor explicación, nosotros vamos a calcular que n va a tender a 1. Entonces vamos a decir que n, nuestro valor, va a ser 1. Entonces, vamos a calcularlo. Y esta forma es lo mismo que decir que b es igual a, entre paréntesis, 1 más i elevado a la menos n. Porque en esta n está en el denominador. Si la pasamos a numerador, entonces quedaría como menos n. Ahora sí podemos recién ahí derivar, haciendo la fórmula. La primera derivada va a ser negativa, siendo, entre paréntesis, 1 más i a la menos n, logaritmo de 1 más i. Esto va a decir que decrece el valor. Y después el descuento, vamos a sacar la fórmula de descuento que lo habíamos mencionado acá, pero como dije, va a estar, n va a ser igual a 1. Entonces, si sacamos la primera derivada, vamos a encontrar que es un valor positivo, es decir, que va a ser 1 más i elevado a la menos n menos el logaritmo de 1 más i, y eso va a decir que va a ser creciente. Y a su vez la segunda derivada, si realizamos, nos va a dar un resultado negativo. Y vamos a tener 1 más i menos el logaritmo de 1 más i, todo esto elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos derivando dos veces, siendo así que va a ser cóncava. Entonces podemos decir que tanto descuento con tasa adelantada y descuento con tasa vencida van a tener el mismo gráfico. ¿Por qué? Porque como dijo mi compañero, vamos a tener el descuento siempre va a ir aumentando, pero nunca va a llegar a ser el valor nominal. Y lo mismo con el valor inicial, siempre va a ir decreciendo, pero nunca va a tender a cero.